Hola mis queridos hermanos y hermanas, yo soy el Padre Rodolfo Prado y estoy feliz y contento en este nuevo programa de aquí de tu canal favorito ESNE. Este programa se llama El Tesoro de la Fe y estoy en un lugar muy precioso. Como puedes ver a mis espaldas, es una iglesia linda, San Vicente, aquí en la ciudad de Los Ángeles, California. Así como la ves de linda por fuera, todavía está más linda por dentro. Y así es nuestra fe. Nuestra fe es todavía más linda cuando nosotros nos adentramos en nuestro propio templo. Así que te invito en este programa a que descubramos el tesoro de nuestra fe. ¿Te gustaría acompañarme? Te hago esta invitación. Ven, vamos a descubrir nuestra fe. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Qué bueno que nos han seguido para que vean esta belleza por dentro de esta iglesia. Miren nada más las pinturas que tenemos aquí. Si podemos ver también el altar que se encuentra enfrente de mí. Es una maravilla, es una riqueza que tenemos en nuestra iglesia católica. Y lo mismo, como les decía allá a la entrada, también es una belleza la que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra fe, y que a veces no la alcanzamos todavía a descubrir. Por eso juntos en este programa vamos a descubrir lo que es el tesoro de nuestra fe, así como esta iglesia tan linda que está aquí, también por dentro de nosotros tenemos un tesoro que es el Espíritu Santo, el cual nosotros somos el templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Así que con esta tradición apostólica vamos a iniciar este programa y qué bueno que se quedaron con nosotros para que nosotros veamos la riqueza que tiene nuestra fe. Recordemos que Jesucristo empezó su ministerio el día de su bautismo. ¿Te recuerdas? Cuando Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán, donde se abrieron los cielos y se oyó aquella voz del cielo que decía: "Este es mi Hijo amado, escúchenlo", ¿verdad? Que lo escucháramos. Ese fue el mandato de nuestro Padre Dios, que todas las personas que estaban allí a su alrededor escucharan este mensaje, que escucharan las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Jesús salió de esas aguas bautismales, Él dijo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque ya se acerca el reino de Dios a ustedes. Estas fueron las primeras palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo a todas aquellas personas que estaban a su alrededor, pero que también nos las puede decir a nosotros el día de hoy en tu programa que estamos viendo. Que nosotros tomemos la oportunidad también y que entremos a nuestro corazón y que cambiemos las cosas que Dios quiere, así como les invitaba nuestro Señor Jesucristo. Pues Jesús inició su predicación ahí en el río Jordán y empezó a predicar la palabra de Dios. Como nosotros vemos, Jesús siempre hablaba, enseñaba, predicaba y hacía muchas obras. Y eso fue lo que le atrajo a la mayoría de las personas. ¿Por cuál de todas tú te sientes más atraído hacia la persona de Cristo? ¿Por los milagros, por sus parábolas, por sus enseñanzas o por lo que Él predicaba, hacía y decía? Ojalá cualquiera que sea, pero lo más importante es que tú también abras tu corazón, así como lo abrieron aquellas personas que estaban a su alrededor. Pues los primeros en ser llamados a seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, todos ya las sabemos. ¿Te recuerdas? Los apóstoles, que Él empezó a llamar de uno por uno. A Andrés, a Juan, a Santiago, a Pedro y a todos los demás. Los empezó a llamar por nombre. ¿Y qué les decía? Como eran pescadores, deja tu barca y sígueme.
Y cada vez que Jesús hacía una invitación a ellos, dejaban a sus familias, dejaban a sus papás, dejaban sus barcas y seguían a nuestro Señor Jesucristo. ¿Te animarías tú a dejar todo y seguir a Cristo? Bueno, es una pregunta, ¿verdad?, que podemos pensar y decir, quizás sí, quizás no. Pero todos tenemos ese llamado de predicar, de escuchar su palabra y sobre todo lo más importante, de hacer un cambio en nuestras vidas. Así que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo empezaron a escuchar aquellas predicaciones tan lindas que hacía nuestro Señor Jesucristo. Ellos no imaginaban, ¿verdad?, que ellos iban a ser portadores de esta tradición apostólica hasta el día de hoy, en este año 2021, que estamos en esta iglesia tan linda y que es la iglesia que se fundó por medio de Pedro. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo no tenían un libro, no tenían la Biblia en aquel entonces como la tenemos nosotros, no tenían un cuaderno donde escribir y mucho menos como ahora en nuestros tiempos que tenemos una tableta o que tenemos un teléfono celular donde podemos grabar, donde podemos tomar fotos. Así que ellos simplemente se preocupaban por enseñar lo que habían aprendido de Jesús, lo que aprendieron de una forma oral. ¿Qué quiere decir una forma oral? Hablada, simplemente hablada. Y era la preocupación de los apóstoles, que ellos tenían que enseñar a las próximas generaciones de esta forma. Y así empezó nuestra tradición apostólica, donde los apóstoles continuaron la obra de nuestro Señor Jesucristo, su predicación, sus palabras, sus obras y sus hechos. Así que fue algo muy interesante para ellos, que estuvieron siempre presentes en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No te vayas, porque vamos a escuchar y vamos a ver quién continuó esta misión en la Iglesia Católica. Acompáñanos, no te vayas, aquí en tu programa, El Tesoro de la Fe. En este programa estamos hablando sobre la tradición apostólica, porque nuestra iglesia definitivamente es una iglesia de tradición, pero una tradición con T mayor, una tradición apostólica que viene de nuestro Señor Jesucristo, que hay que distinguir mucho lo que es una tradición apostólica de nuestra Iglesia Católica o costumbres o tradiciones con T pequeñita. Una tradición pequeñita pues es algo muy diferente a lo que es nuestra tradición apostólica de lo que es la Iglesia Católica. Y estamos hablando el día de hoy, por supuesto, mis hermanos y mis hermanas, lo que es la tradición apostólica en nuestra Iglesia Católica. Les estaba hablando en el primer segmento de este programa del Tesoro de la Fe, cómo Jesucristo vino a predicar. Vino a predicar a la humanidad, vino a predicar a todas aquellas personas que se le acercaban y por supuesto recordemos cómo Jesús atraía a todas aquellas multitudes de la forma como hablaba, de la forma como se expresaba, porque nadie nunca había hablado como hablaba nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la gente le atraía mucho su predicación, le atraía mucho su mensaje. Y los que continuaron esta tradición, estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ya sabemos que fueron sus apóstoles. Entonces tenemos a Jesucristo que empezó sus enseñanzas, después tenemos a los apóstoles. Así que para reforzar esto que estamos diciendo, vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral número 76. Y ya dice así. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo, y lo que el Espíritu les enseñó. Por escrito, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de salvación inspirados por el Espíritu Santo. Ya vemos que en el Catecismo de nuestra Iglesia Católica, cómo nos dice cómo los apóstoles continuaron esta tradición apostólica de continuar sus enseñanzas. ¿Quién puedes pensar tú? ¿Quién se te viene a la mente en este día?
Bueno, pues fueron aquellos, si no sabe la respuesta, los que se llaman los padres de la Iglesia Católica. ¿Quiénes fueron los padres de la Iglesia Católica? Fueron aquellos primeros, en cierta forma, algunos obispos. Fue San Irineo y fue el obispo también que tenemos ahí, que estuvo por los años 100 después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, al año 200, donde ellos vieron exactamente lo que dejaron escrito los apóstoles, y lo cual ellos mismos le dieron fe a esas enseñanzas. Entonces los padres de la iglesia continuaron muy detalladamente con lo que es la iglesia, aquello que dejaron los apóstoles escritos en aquellos números que habían dejado. Y vemos allí que ellos cuidadosamente continuaron también enseñando lo mismo que aprendieron de ellos. Eso lo hicieron los padres de la Santa Iglesia Católica. ¿Para qué? Para que las enseñanzas se fuera transmitiendo también de generación en generación y que fuera exactamente lo que Jesús había predicado, lo que los apóstoles habían predicado. Así que vemos que la tradición continúa por medio de los santos padres de nuestra Iglesia Católica. Así que ellos se dieron a la tarea de continuar esa tradición y continuar enseñándoles. ¿Para qué? Para que nuestra iglesia, para que nuestras enseñanzas y sobre todo la doctrina fuera pura, auténtica de lo que Jesús había dicho, para que en medio de las enseñanzas no hubiese ningún error y no hubiese algo que no fuese a lo que era. Por eso vemos ahí cómo ellos se dedicaron tan meticulosamente a predicar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya tenemos aquí en esta tradición apostólica lo que ha sido nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que fue el fundador, y después los apóstoles que continuaron enseñando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y ahora los padres de la iglesia. Y por supuesto que después de los padres de la iglesia tenemos otras tradiciones apostólicas que podemos ver. Tenemos la tradición, sobre todo mis hermanos y mis hermanas, los que se llama la tradición dogmática, y también la tradición moral de nuestra iglesia. Entonces, ¿para qué tenemos estas dos tradiciones? Para que todo lo que nosotros vayamos escuchando de nuestra iglesia sea la verdad. Que sea algo inspirado por el Espíritu Santo, que sea algo realmente comprobado, que es una enseñanza que viene inspirada de parte de nuestro Padre Dios. Así que continuamos nosotros, ¿verdad?, escuchando en nuestros días lo que se va descubriendo de vez en cuando, los dogmas sobre todo, y las enseñanzas que han estado ocultas en nuestra Iglesia Católica, que a veces no las encontramos en las Santas Escrituras, lo que es la Biblia. Así que mis hermanos y mis hermanas, estamos aprendiendo la raíz, lo que es nuestra verdadera fe, para que nosotros con gusto y alegría continuemos siendo unos católicos muy fuertes, unos católicos que amamos a Dios con nuestro corazón y que tengamos un corazón convencido de que amamos a la Iglesia Católica. No solamente que hagamos las cosas por costumbre, sino porque amamos a nuestro Padre Dios. Así que te invito, no te vayas, por favor, síguete quedando con nosotros y vamos a regresar para ver lo que continúa y quiénes los que van a continuar con esta misión apostólica aquí en nuestra Iglesia Católica. Te esperamos, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en tu programa, El Tesoro de la Fe. Así que el día de hoy, en este programa, tu primer programa, estamos hablando el día de hoy lo que es la tradición apostólica. Y nos quedamos en el otro segmento que teníamos que ver las cosas siempre de una forma teológica y sobre todo de una forma moral. Y estos dos también vienen acompañados con otros elementos de nuestra Iglesia Católica, por ejemplo, que es la disciplina y sobre todo la liturgia también, porque nosotros también tenemos durante este tiempo y siempre lo hemos tenido, que nosotros celebramos la liturgia. Y tú sabías que la liturgia, cuando hablamos de la liturgia, estamos hablando sobre la Santa Eucaristía, estamos hablando sobre todo lo que
que es como la Santa Misa y todos los sacramentos también, lo que hacemos en nuestra iglesia. Así que el magisterio también tiene la oportunidad y tiene la obligación de estar cuidando la disciplina de todo esto y continuar con esta tradición. Así que cuando nosotros hacemos una celebración en nuestras parroquias, te das cuenta que todo ha sido inspirado y que todo ha sido supervisado por la tradición apostólica, que es el Papa, los obispos y todos los que se dedican al culto divino, para que todo lo que hagamos en nuestra iglesia sea lo que es y no lo que no es. Así que les invito a que vayamos a leer en este momento el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 78, que dice así. Esta transmisión viva, llevada a cabo por el Espíritu Santo, es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los Santos Padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Muy bien, así que ya vimos, como dice el Catecismo de nuestra Iglesia Católica, que esta tradición apostólica se le ha sido encomendada a nuestra Iglesia, al Papa, para que ellos continúen llevando esta tradición apostólica a nuestras iglesias y al culto divino. Pues nosotros estamos aprendiendo mucho por qué hacemos las cosas y de dónde vienen las cosas. Es muy importante que nosotros lo sepamos para que nos sepamos defender y amemos más nuestra Iglesia Católica y que vayamos descubriendo poco a poco lo que encierra este gran misterio que es nuestra fe, que es un gran tesoro, y mientras no lo descubramos, no lo vamos a valorar, no lo vamos a apreciar. Por eso es importante que poco a poco vayamos descubriendo lo que es una verdadera tradición apostólica, lo que nos recomienda nuestra Santa Iglesia, y también tener mucho cuidado a lo que no es, ¿verdad? Entonces no vamos a escuchar a cualquier persona que nos dice algo. Siempre hay que tener cuidado que eso que nos dicen sea aprobado por el Papa, los obispos, y que nosotros tengamos la certeza que fue inspirada por obra del Espíritu Santo para que se continúe este ministerio, lo que es el ministerio de la Santa Iglesia, de la tradición apostólica. ¿Y quiénes son las personas que estaban activas en nuestros días? El Papa, los obispos y también los sacerdotes. También nosotros tenemos una gran obligación de llevar a término de que todo lo que se dice sea real, sea verdadero y sea cierto. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, para terminar, ¿qué podemos decir? Pues, ¿qué es la tradición apostólica? Es la doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que la transmitió sus apóstoles y que está viva en este momento en nuestra iglesia, que se predica lo que es la verdad. La verdad en nuestro Señor Jesucristo y la verdad en los apóstoles y en su doctrina. Gracias por acompañarnos en este programa, El Tesoro de la Fe. Ser un católico por convicción y no simplemente por costumbre o una tradición. Que Dios te acompañe.